Bueno, en esta parte hemos colocado como nombre dudosa consulta en Ecuador, una consulta popular y hay un referéndum. Sectores sociales se unen en negación a las preguntas de la consulta popular prevista para este próximo 21 de abril, promovida por el presidente Daniel Noboa. Por medio de un comunicado, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, declaró que el arbitraje internacional que propone la consulta popular es una amenaza directa a nuestra soberanía. Quizás podemos entender que se habla de injerencia, ¿no? Organizaciones sociales y políticas califican la convocatoria del presidente Noboa de errática, engañosa e innecesaria, debido a que la consulta popular tendrá un costo de 60 millones de dólares, dicen cifras conservadoras, y según aseguró la CONAIE, ya le costó al país más de 3.000 millones de dólares, fondos que podrían haber servido para educación, salud y empleo, además de que los temas a abordarse en la consulta popular pueden tratarse en la Asamblea Nacional, tal como lo indicaba hace rato el otro entrevistado, Joselito Argüello. Para esta parte vamos a conversar con otro personaje que hemos invitado, ¿verdad?, para que nos ayude a entender esta situación. Se trata de el doctor Franco Lor, que es catedrático universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y actual candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña también desde Guayaquil, la misma ciudad donde estaba Joselito Argüello, en Ecuador. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la entrevista, señor García. Bien, doctor, más o menos la misma pregunta que le hice a Joselito hace rato. ¿Cómo percibe usted desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, incluso hasta desde el punto de vista político, social, esta consulta popular, este referéndum? ¿Y por qué consulta popular y referéndum? ¿Por qué hay dos disquisiciones al respecto? Bueno, mire, yo he catalogado a esta consulta popular del 21 de abril, que se va a hacer en el Ecuador, como un mamotreto jurídico que lo que quiere el gobierno de Daniel Noboa es hacer campaña electoral, pre-campaña electoral, porque él aspira a ser candidato para las elecciones de febrero del 2025. Y son un mamotreto para mí porque gastarse 60 millones de dólares en un país que tiene un déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares, ese dinero, los 60 millones, bien pudiera invertirlos en obras sociales, en construcción de escuelas, en dar medicinas al servicio de seguridad social que carece. Entonces yo no la veo práctica desde el punto de vista incluso jurídico, porque mire, hay 5 preguntas del referéndum. En ella la pregunta A es una de reforma parcial a la Constitución, y de enmienda constitucional es la pregunta 1, 2 y 3 y 4 del referéndum, que es de enmienda constitucional 4 y una de reforma parcial. Bien pudiera, en el marco de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, ser conocidas y resueltas de cualquier manera por los legisladores en la Asamblea Nacional. Igual, las preguntas de la consulta popular, que son, entiendo, 6 preguntas, también son temas de la consulta popular. Entonces, el gobierno quiere hacer este asunto, y por eso está enmarcado a partir de febrero, ante el auge de la criminalidad organizada, está en una guerra interna que no sabe cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que han existido controles de las Fuerzas Armadas en las cárceles del país, todavía sigue la criminalidad. Todas las semanas asesinan, siguen los vacunadores, los extorsionadores, y el problema de la delincuencia no baja, no baja. Entonces, si se me pregunta, en el evento no consentido por mí, de que estas preguntas de la consulta popular llegaran a triunfar el sí el 21 de abril, ¿qué sacaríamos? ¿Se va a disminuir la criminalidad en el Ecuador? Yo creo que no, porque yo, como especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas, sabe la ciencia que para combatir la delincuencia
se necesitan dos aristas, la lista preventiva y la lista de la represión. Doctor. Pero si este gobierno, que tiene un corte neoliberal, derechista, oligárquico, no tiene políticas públicas sociales que atiendan, por ejemplo, el alto índice del desempleo en el Ecuador, la juventud está migrando, está saliendo del país, no hay políticas públicas de mejoramiento en la parte educativa, en la parte de la seguridad social, muy bien, doctor, en la parte de la salud pública. Entonces las cosas van a continuar. Escúcheme. Así, yo le digo a mis alumnos de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así pongamos la pena de muerte, que es imposible porque el Ecuador, digamos, es signatario de convenios internacionales que han proscrito la pena de muerte, pero así la pongamos, poniendo un hipotético caso, la criminalidad va a seguir mientras no hayan políticas educativas. Ahora, fíjese una cosita, doctor, por favor. Permítame ahora introducir un elemento acá, porque usted dice que probablemente se trata de una acción política y que esas cosas se pueden resolver en el Parlamento. A lo mejor es que él no tiene los votos suficientes en el Parlamento, puede ser. O a lo mejor está buscando la manera de correr la arruga de la alfombra, como decimos en argot criollo. Vamos a escuchar lo que dice el expresidente Rafael Correa acerca de esta consulta popular y este referéndum, a ver qué podemos orientar al respecto. Vamos a escucharlo. En la situación que está el país, ir a una consulta popular para gastarse 50, 60 millones de dólares es un insulto, pues. Un insulto. O sea, no hay medicina en los hospitales, no se ha pagado a los funcionarios públicos. Y para empezar la campaña electoral, porque nadie se engañe, esto es para iniciar la campaña de la reelección del presidente Noboa, que se llama una consulta intrascendente. La mayor cantidad de cosas pueden pasar por la Asamblea. Tan intrascendente que nos presentaron al inicio 11 preguntas, ya ni se habla de esas 11 preguntas, ya pasaron al olvido y nos hablan de 9 nuevas. Entonces, si era tan es improvisación pura y simple. Y es la campaña anticipada del presidente Noboa, que ojalá la pague de su bolsillo, pero le va a costar 50, 60 millones a un pueblo que ni siquiera tiene medicina en los hospitales. Bueno, él coincide un tanto con usted, doctor, que es una campaña anticipada, pero también es un riesgo, doctor Franco, porque vamos a poner que él haga el referéndum, la consulta, la gente dice que sí, él aplica las medidas que piensa aplicar mediante esta participación popular y luego de repente le falló y la criminalidad sigue, la violencia sigue y llegan las elecciones y él va a tener una imagen negativa. ¿Cree usted que eso pueda pasar o va a tener suerte, entre comillas, o va a tener la oportunidad de demostrar una capacidad gerencial frente al país? Yo creo que el presidente Noboa va a perder la consulta y el referéndum y que el pueblo ecuatoriano, en su gran mayoría, va a votar por el no en las 11 preguntas de la consulta del 21 de abril. Pero, poniéndonos también en la otra orilla, en el evento que ganara en algunas preguntas, de todas maneras la situación va a continuar igual. ¿Por qué? Porque el gobierno de Noboa no implementa políticas públicas favorables a las grandes mayorías ecuatorianas. Entonces, él también está poniéndose en riesgo porque la consulta se debe justamente a una precampaña que el presidente Noboa está efectuando. Pero como es un gobierno que obedece a las élites del Ecuador, como es un gobierno que no tiene un programa económico definido, va a fracasar. Y ya para septiembre, octubre, será un gobierno realmente caído y si aspira a ser candidato a la reelección para febrero del 2025, está poniendo en riesgo su candidatura con esta consulta. Ahora bien, hoy me enteré por las encuestas más importantes como perfiles de opinión del Ecuador que hay dos preguntas que están ganando ampliamente el no y que el sí está en algunas preguntas ganando, pero con una tendencia a la baja. Como a la baja también está la imagen del presidente Noboa, que ha descendido en los últimos 15 días en 12 puntos de aceptación nacional que tenía anteriormente. Es decir, que le está saliendo entonces el tiro por la culata, como decimos en el argot popular. Exactamente. Pero vamos a ver este otro ángulo. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad de Ecuador considera injustificable la consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril, iniciado por el presidente Daniel Noboa.
la red explica que las respuestas a los cuestionamientos que aparecerán en la papeleta ya constan en la Carta Magna, en la Constitución y en cuerpos legales como el Código Penal, la Ley de Seguridad Pública y del Estado o la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Además menciona que estas consultas podrían ser canalizadas a través de la Asamblea Nacional, tal como usted lo dijo y lo dijo también Joselito hace rato. La red llama a decir no al proceso consultivo con preguntas orientadas a garantizar el enriquecimiento ilícito y la impunidad de los ricos, en el momento cuando el pueblo se le impone un incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado al IVA, lo cual implica un alza de los precios. Según esta entidad de red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, de aprobarse la consulta popular vendrá un paquetazo con la eliminación de subsidios a los combustibles y se privatizarán recursos como el petróleo, la electricidad, el agua, empresas públicas de telecomunicaciones e incluso la seguridad social. Caramba, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ve las cosas un poco más complicadas, doctor. Las ve como casi entrando a un terreno de autoritarismo. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo con ese comunicado de los intelectuales. Totalmente, porque es un análisis sociológico objetivo de la realidad ecuatoriana en estos momentos. Mire, hoy el gobierno esta consulta la está vendiendo que los que votan por el sí están luchando contra la delincuencia y a favor de las Fuerzas Armadas. Y los que están por el no somos partidarios del narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Vea usted, esa es una falacia en democracia. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no están para ser carceleros de las cárceles. Su misión, su formación es otra. Y además, no se está combatiendo al narcoterrorismo ni a los narcotraficantes en la parte más fundamental, que es el dinero, la transacción. Yo pregunto al gobierno de Noboa, ¿cuántos banqueros ecuatorianos están presos por haber lavado dinero en la banca ecuatoriana? Si los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes... Esa pregunta que usted se está haciendo sería útil para otro referéndum. ¿Cuántos empresarios corruptos están presos? Doctor, muchas gracias por su participación. Están metiendo presos a los gente humilde del pueblo, que los grandes narcotraficantes con el dinero, como los chicos, los muchachos no tienen trabajo, los cooptan y ingresan a las bandas delictivas. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación. Ha sido muy útil, muy amable, pero esto va a seguir más adelante. En otra oportunidad tendremos más chance de conversar.